Información clasificada. Solo el personal autorizado de la Fundación puede acceder a los siguientes archivos. Comprobando identidad. Accediendo a los documentos. Acceso concedido. Ítem. SCP-014. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-014 debe permanecer en el sitio. En una silla con brazos, preferiblemente frente a una ventana. Se le debe proporcionar música de manera regular, preferiblemente constante. La música no deberá incluir piezas originadas a partir de 1937. Una cámara de seguridad debe de estar presente en el cuarto de SCP-014. Descripción. SCP-014 es un hombre caucásico, aparentemente de unos 30 años de edad aproximadamente, con pelo negro, ojos café y una cara un tanto redondeada. Archivos muestran que su nombre es Robert Chetford, confinado en 1915 en un asilo de Norwich en Connecticut por locura delirante, alegando que había sido condenado a vivir para siempre, e irse convirtiendo en hormigón poco a poco. El asilo cerró en 1937, y los pacientes fueron transferidos a otras instalaciones. SCP-014 llamó la atención de la Fundación en 1900. Debido a rumores de un paciente que parecía estar siempre inmóvil y sin mostrar signos de envejecimiento. Investigaciones posteriores corroboraron que la adquisición era justificada. SCP-014 tiene toda la apariencia de un hombre normal, pero no muestra signos de envejecer, además de no mostrar signos de poseer un sistema metabólico. No come, bebe, transpira, o realiza cualquier otra función que muestre signos vitales. Solo respira para hablar, y aparte de sus ojos y aparato bucal, todo el resto de su cuerpo aparenta ser inmóvil. Nunca ha mostrado evidencias de poseer úlceras por presión, a pesar de haber estado en la misma posición por décadas. Tampoco sus músculos parecen estar atrofiados. Puede conversar con normalidad, pero presenta poco conocimiento o interés en los acontecimientos ocurridos después de su confinamiento. Anexo. Nota. Francamente, si fuera a entrevistar a este hombre sin conocer su historia, pensaría que está perfectamente sano y completamente acostumbrado a la vida de un tetrapléjico. Si es así como están las cosas, tengo que concluir que es la prueba definitiva de que la mente está por encima del cuerpo. Si él cree que es de hormigón, y vivirá para siempre, esto es lo más cercano que puede alcanzar. De alguna forma. Dr. Ítem. SCP-469. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. El objeto debe ser mantenido en una cámara de contención insonorizada hermética, de 15-24 metros x 15-24 metros x 15-24 metros, hasta que se encuentre un método de eliminación viable. Todo el personal que entre a la cámara de SCP-469, únicamente clase D, debe usar trajes de insonorización antirresonancia, IAR, en todo momento mientras estén en el interior de la cámara, y comunicarse solo mediante notas escritas, gestos o mensajes de texto. Absolutamente nadie debe tocar, o tan siquiera acercarse al sujeto, como no sea con instrumentos de sondeo. Todo el equipo introducido en la cámara de contención de SCP-469 debe producir tan poco ruido como sea posible, o no producirlo en lo absoluto. Se permiten los teléfonos celulares como medio de comunicación entre el personal siempre y cuando permanezcan en modo silencio. Descripción. A primera vista, SCP-469 aparenta ser una gigantesca pila de plumas blancas de 8,84 metros de diámetro y varias toneladas de peso. Sin embargo, al examinarse de cerca, se observa que el objeto es en realidad un vasto conjunto de alas blancas aviares, enroscado en forma de montículo. Cada ala varía en tamaño y amplitud, en un rango de entre unos pocos centímetros hasta varios metros, pero todas están cubiertas con plumas blancas lustrosas. Los rayos X han revelado que las alas poseen una estructura hueca de hueso por debajo, similar a la de otras aves, aunque estos huesos son sumamente suaves y flexibles, permitiendo que las alas se doblen y enrollarse en ángulos imposibles para un ave corriente, y, de hecho, imposibles para cualquier otro vertebrado. En el centro de la masa se encuentra una criatura humanoide de gran tamaño, en posición fetal, a la que todas las alas están unidas por su espina dorsal. SCP-469 parece alimentarse exclusivamente de sonidos y ondas de sonido, usando su energía para hacer crecer nuevas alas y plumas.
Mientras más alto sea el sonido, y barra o mientras más alta sea su frecuencia, SCP-469 crece a mayor velocidad. Aunque puede alimentarse de cualquier sonido, parece tener una preferencia por sonidos musicales barra rítmicos, especialmente los producidos por campanas, véase el anexo. Sin embargo, el propio SCP-469 parece ser incapaz de emitir ningún sonido debido a la estructura insonorizadora de su plumaje. Cualquier humano o animal que toque o se acerque demasiado a la superficie de la criatura, será rápidamente envuelto por las alas desplegándose, y será arrastrado al interior. A pesar de la apariencia suave de las alas, cada pelo tiene una punta afilada que perfora la ropa y llega al músculo, liberando una neurotoxina que de inmediato estimula todos los receptores de dolor del cuerpo, así como otros estimulantes que evitan que la víctima se desmaye demasiado pronto. Esto con el fin de que la víctima grite, alimentando a SCP-469 hasta que la víctima entra en estado de shock. SCP-469 es responsable por la pérdida de 4 miembros del personal. Tocar a SCP-469 con objetos inanimados no tiene ningún efecto. Todos los métodos para eliminar a SCP-469 han fracasado. En un principio, se usaron lanzallamas, pero el ruido de los propulsores de descarga, así como los chasquidos de las llamas, le dieron a SCP-469 la energía necesaria para crecer a mayor velocidad de la que podía ser destruido. Instrumentos de corte, debido a su corto rango de alcance, resultaron en fracaso y en la pérdida de 2 agentes. Se sugiere sumersión en ácido. Anexo. Queda prohibido hacer sonar campanas en las inmediaciones de SCP-469, dentro de un radio de 15-24 metros, incluyendo alarmas y grabaciones de campanas. El sonido de las campanas provoca que la figura humanoide en el centro despierte, extienda sus alas y proceda a datos borrados. Ítem. SCP-2415. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Actualizado el 15 de agosto de 2016, SCP-2415 debe almacenarse en una caja especialmente construida de concreto reforzado de no menos de 2000 kilogramos de masa, y además debe mantenerse en una cámara de contención reforzada construida in situ en el lugar del descubrimiento, designado sitio 187 desde el 1 de septiembre de 2016. SCP-2415 no debe ser retirado de la cámara en ningún momento, ni siquiera durante las pruebas. Descripción. SCP-2415 consta de 2 piezas dispares que parecen partes de una Claymore escocesa. SCP-2415-1 es una empuñadura de 35 centímetros de longitud, con quillones inclinados hacia la hoja y terminaciones cuatrifoliadas, y forrada en cuero de vaca. SCP-2415-2 es una hoja de 37 centímetros de longitud, con forma de foja y punta de Claymore, y construida con una aleación de acero de alto carbono con inclusiones de niobio y tecnecio que no parecen estar en su construcción original. SCP-2415-1 y SCP-2415-2 permanecen fijos en posición uno respecto del otro, manteniendo una orientación y distancia constantes de 72 centímetros entre el punto de inserción de la hoja en SCP-2415-1 y la superficie distal a la punta de la hoja en SCP-2415-2. Esta orientación y distancia no cambia cuando se manipula espacialmente una de las piezas. Por ejemplo, si se levanta SCP-2415-1, SCP-2415-2 flotará en el aire para conservar la distancia entre los dos objetos. Si se golpea un objeto contra una superficie sólida, se detendrá el movimiento del otro, como si ambos estuvieran conectados de forma rígida. El equipamiento de pruebas que cabe en el espacio entre SCP-2415-1 y SCP-2415-2, ya sea orgánico o de otro tipo, puede pasar entre los dos objetos sin obstáculos ni daños. SCP-2415 tiene un rango de movimiento limitado, incapaz de girar más de 23 grados desde una posición horizontal, o de desplazarse desde su punto de descubrimiento más de aproximadamente 50 metros en horizontal o 7.5 metros en vertical. Los intentos de mover los objetos más allá hacen que se detenga el movimiento, como si chocara con una barrera sólida. En los bordes de su rango de movimiento, la rotación se ve aún más limitada, forzando una perfecta orientación horizontal en los puntos más altos de su rango de movimiento.
SCP-2415 fue localizado enterrado en una depresión poco profunda en la península de Duirinish, en la isla de Esquive. La zona estaba siendo investigada por un equipo arqueológico que buscaba pruebas de la leyenda de la batalla de Glendale, cuando el clan MacLeod repelió a las fuerzas invasoras del clan MacDonald. La batalla fue notable por ser una de las 2 veces que el clan MacLeod desplegó y ondeó la bandera de las hadas, una reliquia del clan. Véase el archivo de objeto anómalo potencial número 427 para más detalles. En la leyenda destaca que Donald Gruamach MacDonald fue víctima de seres invisibles que le quitaron la fuerza de su espada antes de ser asesinado por Murdo MacAskill. Anexo, Incidente 2415-1. Durante las pruebas realizadas con SCP-2415 el 9 de agosto de 2016, D-2449 notificó una resistencia suave al desplazamiento horizontal de SCP-2415 en una distancia de aproximadamente 50 centímetros. 7.3 segundos después de la conclusión de la resistencia suave, SCP-2415-1 se liberó del agarre de D-2449 y se movió erráticamente por la cámara de contención durante 43 segundos, alcanzando velocidades máximas de 48.5 metros sobre segundo antes de la destrucción del equipo de grabación dentro de la cámara. Todas las imágenes disponibles indican que los 2 objetos mantuvieron su distancia fija durante todo el evento. Tras la recontención se determinó que D-2449 falleció debido a las lesiones sufridas. Las pruebas de SCP-2415 se suspenden hasta la conclusión del análisis del incidente. Ítem. SCP-013. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-013 está guardado en una bóveda segura de almacenamiento en el sitio 66. Los sujetos expuestos deben ser monitoreados para detectar diferencias entre sus síntomas. Las diferencias entre los sujetos expuestos deben ser registradas y estudiadas. También estarán siendo entrevistados a diario. Descripción. SCP-013 es la denominación colectiva de 242 cigarrillos que presentan anomalías similares. El detalle externo más común entre las instancias es la presencia de las palabras Dama Azul escrito con tinta azul y a mano en cada cigarrillo. Los sujetos que consumen los contenidos de SCP-013 a través de la inhalación empezarán a percibirse a sí mismos como una mujer específica no identificada. Los sujetos han descrito que la mujer tiene entre 25 y 35 años de edad, una estatura de 1,60 metros, con un peso estimado de 50 y 55 kilogramos. Otros detalles adicionales y recurrentes incluyen cabello corto y oscuro, ojos azules y lápiz labial de color azul brillante. Inmediatamente después de consumir una instancia de SCP-013, los sujetos perciben la totalidad de sus propias reflexiones como las de la mujer. Durante las semanas siguientes, los sujetos poco a poco comienzan a percibirse a sí mismos teniendo las características de la mujer, y percibirán cómo gradualmente sus cuerpos cambian para reflejar su apariencia. Todos los cambios son totalmente mentales, el cuerpo del sujeto no cambia, solo la percepción de ellos mismos. Estas alteraciones son permanentes y no se pueden revertir. SCP-013 fue descubierto tras el suicidio de Ian Miles, embalado en una gran caja de cartón en su apartamento. Una búsqueda superficial del apartamento reveló varios cientos de dibujos de una figura fuertemente semejante a la percibida bajo el efecto de SCP-013. El cuerpo de Miles se había encontrado sentado en un escritorio, muerto de una sobredosis masiva de SCP-013 y cubierto sobre una nota escrita a mano, que está transcrita abajo. Durante la investigación del apartamento de Miles, un investigador civil fue afectado por el efecto de SCP-013. Un agente encubierto se puso pronto en contacto con el sitio más cercano. El sujeto, el artefacto y la evidencia relacionada fueron extraídas y contenidas. Actualmente, 217 instancias de cigarrillos de SCP-013 están contenidos en el sitio biológico 66. 25 cigarrillos de SCP-013 están contenidos en el sector de investigación 09, a la espera de futuras investigaciones sobre efectos anómalos similares. Anexo. Abajo se encuentra la nota que fue adquirida junto con SCP-013. La veo en todas partes. Esa triste dama azul. Siento que yo solía conocerla, debería conocerla. La conozco pero no puedo recordar. La amo pero no sé por qué.
Ella es tan hermosa y dulce y limpia, pero no sé más. Su sabor favorito. ¿A dónde fuiste? Te extraño.